Eh, y el tema de hoy es utilización de pasturas bajo pastoreo, más precisamente lo que vamos esperen que, ¿ahí lo siguen viendo? No, 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 yo no. no, no. Ahí, Ahora sí. bien. El tema de hoy, bueno, le decía que es utilización de pastura bajo pastoreo y con énfasis en la relación planta-animal, animal-pastura. Eh, Eso es lo que vamos a ver hoy y con eso vamos a terminar, vamos a dar por finalizada la teoría de la unidad uno y el lunes que viene ya comenzamos con la unidad 2 que que es conservación de forraje. Esto es, bueno, alguna de las bibliografías que ustedes van a tener disponibles, ya tienen disponible. Yo esto ya lo colgué en el PEDCO ayer. Y esta es alguna de las bibliografías que ustedes pueden leer sobre. Esperen que hay alguien que quiere entrar ahí. Ahí está. Eh, entonces, los dos efectos que vamos a ver hoy es el efecto del animal sobre la pastura, con los tres principales efectos que son la defoliación o el pastoreo, el pisoteo y las deyecciones. Y después vamos a ver el efecto de la pastura sobre el animal con respecto a la disponibilidad de forraje, a la accesibilidad del forraje y a la calidad, al valor nutritivo y cuáles son los parámetros que pueden influenciar en ese valor nutritivo y en esa disponibilidad. Eso es lo que, eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Entonces, para, para empezar, vamos a empezar con puntero láser. Voy a empezar con los efectos del animal sobre la pastura. Y vamos a empezar viendo sobre defoliación. La defoliación, como yo les mencioné en la clase anterior, ¿se acuerdan que vimos el concepto? Es el proceso de quitar, de remover parte aérea de las pasturas para el consumo animal. Eso tiene un efecto positivo y un efecto negativo, que es esto que ustedes están viendo acá. Es decir, hay una reducción del área foliar de las pasturas, de la disponibilidad de las pasturas. Y eso tiene un efecto positivo porque, por ejemplo, si ustedes recuerdan las primeras clases cuando hablábamos de morfofisiología, cómo era el crecimiento de las gramíneas, que yo les pregunté el otro día en el examen, cómo acumulaba grados días y a partir de cuántos grados días la tasa de senescencia comenzaba a ser mayor que la tasa de aparición. Entonces, hay algún punto en el cual en las gramíneas, por ejemplo, si uno deja acumular mucho forraje, esos macollos pasan a estado reproductivo, hay una inhibición de la formación de nuevos macollos. Entonces, la defoliación o el pastoreo por parte de los animales podría tener un efecto positivo cuando uno lo analiza desde ese punto de vista. Y un efecto negativo es cuando, por ejemplo, si no controlamos, si no manejamos la carga animal o el sistema de pastoreo, por ejemplo, alta carga animal, sistema de pastoreo continuo, puede haber selectividad de las especies y esa selectividad ir en desmedro
de algunas especies que conforman el pastizal o la pastura implantada. A eso se hace referencia con efecto negativo. Otro de los efectos de la desfoliación es la selectividad, como le decía recién, la selectividad entre especies y entre partes o componentes de una misma planta. Los animales domésticos tienen la capacidad para seleccionar aquellas especies que son más palatables y dentro de esas especies los componentes más palatables, hoja es seleccionada con mayor frecuencia que los tallos, ¿sí? Y el otro factor importante tiene que ver con la intensidad y la frecuencia de pastoreo, ¿sí? Si ustedes recuerdan qué era la frecuencia, es el periodo de tiempo entre dos desfoliaciones o dos pastoreos sucesivos. Eso es lo que uno puede, ver o analizar, los criterios que uno puede analizar cuando vemos el efecto del animal sobre la pastura con el tema de la defoliación. El otro efecto del animal hacia la pastura tiene que ver con el pisoteo, con la carga animal, con la presión de pastoreo que ejercen los animales sobre la pastura. Y hay efectos directos y hay efectos indirectos. Los efectos directos tienen que ver con aquel pisoteo que daña directamente algunos componentes morfológicos de las especies que están implantadas y puede reducir, digamos, su área foliar o incluso desaparición de algunas plantas. Y después están los efectos indirectos que tienen que ver, por ejemplo, con la compactación del suelo. Es decir, los animales pastoreando un determinado área pisotean el suelo, compactan, esa compactación ejerce una resistencia a la penetración de las raíces, la disminución de la infiltración empieza a notarse, es decir, el agua de lluvia o el agua de riego cuesta que infiltre hacia las profundidades, permanece mucho en superficie, eso puede tener que ver con la compactación que tenga el suelo, y obviamente suelos menos, si la infiltración disminuye, obviamente también hay menos aireación de esos suelos. Acá vemos una foto de lo que es la pisada de un bovino. Esto es otra foto, otra imagen. Si ustedes miran acá, esta foto lo que te muestra básicamente es cómo los animales, cuando van de un lugar a otro, en este caso desde los sitios de pastoreo hasta la aguada, que puede llegar a estar acá en el fondo, cómo van por este caminito y van ejerciendo ciertas modificaciones sobre el paisaje. En este caso, continua pasada de animales, deja este caminito, genera un disturbio en la pastura, una compactación. Y esta foto de arriba a la derecha, lo que uno puede apreciar es, digamos, un campo, un lote donde seguramente llovió o hubo mucha humedad en ese lote, los animales siguieron pastoreando, no, y quedó todo pisoteado, todo compactado. Acá si hacemos un poquito el zoom de esta foto, nos encontramos con esta realidad. Miren esta pisada. ¿Hay alguien que quiere entrar en este experimento? Ahí está. Esto es el efecto de los animales sobre la pastura considerando el pisoteo. Profe, Y si te sucede eso, ¿cómo recuperas el lote? buena pregunta. Buena pregunta. Si es, si es en zonas bajo riego donde la dinámica del crecimiento de las pasturas es mucho más, es mucho mayor, yo te diría que la única solución que uno tiene ahí
antes de dar vuelta al lote es dejarlo descansar. Dejarlo descansar, que la pastura se recupere, que tengan cobertura del suelo, que digamos que al recuperarse, darle un tiempo prudencial de descanso, puedan recuperar el macollaje y puedan de esa manera cubrir un poco el suelo. De lo contrario, si el pisoteo es muy grave y rompieron mucho, tiene que ser muy extremo, ya una situación muy, muy extrema, no te va a quedar otra que quizás implantar de vuelta la pastura, pero ya situación muy extrema. Pero yo lo que la solución más rápida es darles un buen descanso, que se recupere la pastura. No tenés otra. Y obviamente que si uno lo puede acelerar con alguna fertilización estratégica, mucho mejor. Esto es un cuadro que muestra algunos parámetros de pisoteo en ovinos y en bovinos. Esto lo que te muestra es la superficie en centímetros cuadrados, que pisa un ovino, un vacuno Jersey y otro de otra raza, Joe Devon. Esto obviamente no es en Argentina. El peso promedio del animal y el peso promedio del bovino y la presión que ejerce sobre esos centímetros por cada centímetro cuadrado de pisoteo. Este es un cuadro que simplemente lo que muestra es eso, digamos, cómo varía el pisoteo, la compactación del suelo en función del animal, del tipo de animal. El tercer efecto que vemos del animal hacia la pastura, vimos la defoliación, vimos el pisoteo y el otro es las deyecciones, ¿sí? La orina y la bosta que emiten los rumiantes, los animales domésticos. Eso tiene que ver con el porcentaje de nutrientes que retorna, es decir, que retorna con las heces y con la orina, el tipo de deposición, la forma y tamaño de la deposición, no es lo mismo la bosta de un bovino que la de un ovino, cómo se distribuye ese bosteo en la superficie del lote, que no es homogénea esa distribución, y la velocidad de desaparición, digamos, de descomposición que tiene esa bosta. Este es un cuadro que te muestra, los diferentes nutrientes que tienen los forrajes y cómo distribuye esos nutrientes el animal cuando los consume. Por ejemplo, el nitrógeno, hay un 26, de todo el nitrógeno que consume a partir del forraje, hay un 26% que va a las heces, un 53% que se devuelve al ambiente mediante la orina, un 17% va a la producción de leche y solamente un 4% del nitrógeno total va a la producción, es decir, a la producción de carne. Miren el fósforo, casi el 65-70% del fósforo que consumen a partir del forraje, que obtienen a partir del consumo de forraje, se devuelve vía heces, vía la bosta. En la orina no hay nada y un 26 y 8% se destina a la producción de leche y carne respectivamente. Miren el magnesio, ¿sí? Esto es un poco cómo se distribuye los diferentes nutrientes o minerales que consumen de los alimentos. En general, en síntesis, lo que uno puede ver acá es que la mayoría de los nutrientes, más del 50% de los nutrientes que consumen los animales, se devuelven o por heces o por orina o por ambas cosas. Si uno mira el nitrógeno,
El 80% del nitrógeno se devuelve al lote con orina y heces. El fósforo el 66%. Miren el potasio. El potasio, más del 90% se devuelve con heces y orina. El magnesio, más del 90% se devuelve con heces y orina. Es decir, una relativa porción mínima es la que se destina a la producción de leche y carne. Entonces, esto es lo que se vuelve a los lotes, esto es lo que vuelve a los lotes como deyección, ¿sí? Esto es una foto, esto lo que te genera es que el animal acá alrededor seguramente no va a consumir. También te puede ocasionar esto, que donde hay bosteo de animales, no solamente te cambia la disponibilidad de forraje, es decir, la cantidad, porque hay una mayor mineralización de esa bosta y mayor nitrógeno disponible, sino también que te cambia un poco la composición florística de la pastura. Es decir, no solamente tenés mayor acumulación de biomasa, sino también que tenés presencia de otras especies. Eso es lo que genera las deyecciones, la devolución de los nutrientes por medio de las deyecciones con los animales. En síntesis, la mayor parte de los nutrientes en los sistemas de pastoreo se recicla a través de los animales, en las heces y en la orina. La distribución de esas heces y orinas y por lo tanto de los nutrientes no es homogénea en el lote, es muy heterogénea. Hay lugares de bosteo mucho más concentrados que otros, ejemplo, cercanías a las bebidas o a los corrales. Los nutrientes de las zonas enriquecidas no pueden ser utilizados totalmente por las plantas, porque muchas veces cuando se acumulan en algunos sectores y si suele haber lluvias muy intensas, puede haber lixiviación, por ejemplo, del nitrógeno. Y obviamente que esto provoca ineficiencia en cuanto a la utilización de los nutrientes que se devuelven al sistema. Hasta ahí vamos, preguntas. No. Esperen que me parece que hay alguien que quiere entrar. Ah, no. Bien. Eso es lo que, todo eso que vimos recién son los 3 efectos principales que podemos analizar desde el animal hacia la pastura. Defoliación, pisoteo y deyecciones. Ahora lo que vamos a ver es al revés, es decir, el efecto de la pastura sobre el animal. Y si ustedes miran, si ustedes vamos para atrás, el efecto de la pastura sobre el animal lo vamos a ver en estas 3 dimensiones. Disponibilidad de forraje, accesibilidad y valor nutritivo o calidad de forraje que terminan afectando el consumo. Estas son las 3 dimensiones que vamos a ver de los efectos de la pastura sobre el animal, como para ubicarlo nuevamente. Este primer cuadro lo que te muestra es, son fotos de diferentes pasturas, pero lo que te muestra este gráfico es cómo aumenta la disponibilidad de materia seca, es decir, la disponibilidad de forraje, por un lado, y por otro lado, cómo aumenta el consumo. ¿Qué es lo que te dice este gráfico básicamente? Que el consumo aumenta a medida que aumenta la disponibilidad de forraje, o al revés, a medida que aumenta la disponibilidad de forraje, el consumo también lo hace. ¿De manera ilimitada? No, de manera ilimitada no.
hay un punto en el cual, por más que la disponibilidad siga aumentando, el consumo empieza a llegar a un plató, a una meseta. Y eso tiene que ver con dos fenómenos que vamos a ver después, que tienen que ver con límites físicos y límites fisiológicos del animal. Pero eso es lo que te dice este gráfico. Y este gráfico, el de la derecha, con dos fotos diferentes, si ustedes miran, este es un agropiro todo encañado, muy pasado fenológicamente, y este es un agropiro en estado vegetativo, con otro tipo de manejo, con otro tipo de calidad, con otro tipo de disponibilidad de forraje. Y lo que te muestra este gráfico es similar al otro, lo que pasa que cada curva es un nivel de disponibilidad de forraje. Esto es una pastura que tiene una determinada disponibilidad de forraje, esta es otra disponibilidad y esta es otra disponibilidad. Lo que te dice este gráfico es que el consumo puede variar de acuerdo a la disponibilidad, es decir, en aquellas pasturas donde haya más disponibilidad puede aumentar, pero también lo que te dice este gráfico es que no es un crecimiento de consumo ilimitado, llega un punto donde se ameseta el consumo y ahí empieza a haber otros criterios como la accesibilidad del forraje, la calidad del forraje. El segundo punto es la accesibilidad del forraje. El primero que vimos es disponibilidad de forraje, cómo afecta el consumo. El segundo es la accesibilidad. ¿Qué es la accesibilidad? Es la facilidad de cosecha con la que se presenta el forraje disponible al animal. Eso es la accesibilidad, es la facilidad de cosecha con que se le presenta el forraje disponible a los animales en pastoreo. Esta facilidad se manifiesta, obviamente, en el tamaño de bocado que le ofrece esa pastura a los animales. Y se relaciona directamente con la estructura de la pastura, es decir, con la altura, la densidad y el tipo morfológico, es decir, la relación hoja-tallo, cuánta hoja tiene, cuánto tallo tiene. Es decir, la accesibilidad es la facilidad de cosecha de forraje que tienen los animales y se relaciona con la altura, la densidad y el tipo morfológico de la pastura. Entonces esta foto lo que muestra es dos pasturas que producen lo mismo, pero que tienen diferente estructura. ¿Sí? Y esa estructura representa diferente accesibilidad. Esto produce 1000 kilos y esto produce 1000 kilos. Ahora, la accesibilidad de esto es una cosa y la accesibilidad de esto es otra. Y tiene que ver con la altura, la densidad y el tipo morfológico. Este puede ser que tenga mejor relación hoja-tallo y este no. Ahora, este puede ser que tenga 15 centímetros de altura y que o 10 centímetros de altura, que capaz que para un bovino puede estar menos disponible, y este tenga capaz 30 centímetros de altura, que para un bovino puede estar más disponible. Son diferentes criterios, diferentes escenarios. Acá vemos otra foto. Esta foto lo que te representa es una pastura muy densa, con buena cobertura, pero baja altura. Esta que vemos acá arriba es una pastura muy voluminosa, de mucho forraje, pero quizás ya encañada, con muchas cañas florales en estado reproductivo, donde la accesibilidad cambia. Y esta foto que ustedes ven acá es una foto con mucha relación muerto-vivo o vivo-muerto. Es decir, hay mucho material senescente, si ustedes miran esta foto, hay mucho material senescente,
y eso seguramente también va a limitar el consumo por parte de los animales. Son diferentes escenarios que tienen que ver con la accesibilidad. Miren esto es una foto similar a la anterior, pero lo que te muestra es esta pastura de raigras de una oferta de 500 kilos de materia seca, y esto es una pastura de agropiro de 1200 kilos de materia seca. Gran parte de este agropiro está encañado. Entonces es posible que gran parte de esto el animal no pueda acceder porque tenga la caña. Y es esta foto. Miren esta foto y miren esto. Es posible que vos acá tengas mayor producción de forraje que acá, pero gran parte de esta producción de forraje está inaccesible para los animales, porque hay mucha caña, hay muchos macollos en estado reproductivo que molestan o interfieren en el acceso del forraje para los animales. ¿Se entiende la idea, chicos? Sí. Sí, profe. Sí, sí. Sí, sí. Bien. Sí, sí. Esto es otra foto que te muestra la accesibilidad, que tiene que ver con la accesibilidad. Es decir, la accesibilidad también, aparte de tener que ver con la estructura de la pastura, es decir, con la estructura que tiene que ver con la altura, la densidad y los componentes morfológicos, también hay otro factor que tiene que ver con la accesibilidad y tiene que ver con la presencia de malezas. Muchas veces tenemos pasturas con buena producción de forraje, pero con mucha interferencia en cuanto a pasturas, a malezas, perdón, a la presencia de malezas. Yo he visto lotes enteros de festuca con trébol tapado de cardo de Castilla. El cardo de Castilla es un cardo que aparece acá en la zona de valles y que genera un tapiz enorme en las pasturas y te cubre, si vos lo dejaste, cubre gran parte de las pasturas. Y ese cardo puede generar inaccesibilidad para obtener la biomasa disponible o la oferta de forraje disponible que tienen las pasturas. Vimos disponibilidad, vimos accesibilidad y ahora vemos valor nutritivo o calidad del forraje. El tercer factor que tiene la pastura que ejerce la pastura sobre el animal. Lo vuelvo a repetir para que se ubique. Este gráfico o esta figura lo que te muestra es un gráfico muy lindo, una figura muy linda. Lo que te muestra es, bueno, obviamente, la calidad del forraje o el valor nutritivo del forraje está expresado por la calidad del forraje. Y esa calidad es la sumatoria de varios factores. Esa calidad del forraje es la sumatoria de varios factores. La proteína, la fibra, la relación carbohidratos solubles, carbohidratos estructurales y la digestibilidad. La digestibilidad del forraje es el otro parámetro y quizás el parámetro más importante. La digestibilidad del forraje tiene que ver con la relación que existe entre el forraje consumido y el forraje excretado en heces. Es decir, si un animal come 1 kilo de materia seca y excreta 300 gramos en las heces, quiere decir que la digestibilidad fue del 70%. Eso es el concepto de digestibilidad. ¿Cuánto del forraje consumido es aprovechado por el animal y no es excretado? Eso es el porcentaje de digestibilidad. Lo que no es digestible se excreta. ¿Sí? Entonces, quizás la digestibilidad es uno de los factores más importantes que tienen que ver con el valor nutritivo del forraje, con la calidad. Y obviamente que la digestibilidad tiene que ver con el consumo. Acá vemos este gráfico, que este gráfico lo que te muestra es el consumo. Y hay un punto
en que el consumo disminuye. ¿Sí? Y esto tiene que ver con que el animal consume, y a medida que hay más disponibilidad de forraje, como vimos en los anteriores gráficos, el animal sigue consumiendo, aumenta su consumo. ¿Hasta dónde? Hasta un punto donde o tiene un control físico o tiene un control fisiológico. Es decir, si el animal consume este rastrojo de trigo, puede ser que coma 10 kilos de materia seca y no tenga un control fisiológico, porque la pastura no tiene la calidad de forraje, entonces todavía no hay un saciamiento del animal, pero sí hay un control físico, un control de llenado. Es decir, el rumen tiene una capacidad. Cuando sobrepasa esa capacidad, el animal deja de consumir, independientemente de la calidad del forraje. Ahora, puede ser que el animal esté consumiendo esta pastura, que a priori se ve que tiene una calidad muy alta, y que la digestibilidad es muy alta, y que la tasa de pasaje de este forraje en el rumen sea muy rápido. Entonces ahí el consumo aumenta y quizás ahí no tenés el control físico, pero sí tenés el control fisiológico. Y el control fisiológico tiene que ver con que hay algunos mecanismos dentro del animal que le informan cuando ya el nivel energético y proteico fue saciado. Por ejemplo, si yo a ustedes le traigo 1 kilo de tortas fritas y les traigo 1 kilo de lechuga, los dos pesan 1 kilo, es probable que ustedes con medio kilo de torta frita ya estén saciados. Pero no porque físicamente hayan llegado a su límite, sino que el valor energético y proteico de la torta frita, que es muy alto, seguramente completó los requerimientos diarios de ustedes y ahí ejerció un control fisiológico. Y 1 kilo de lechuga, que tiene menor valor energético y de grasas y de otras cosas, seguramente ustedes consumen todo el kilo de lechuga y es posible que todavía les quede espacio o tiempo para poder seguir consumiendo lechuga. ¿Se entiende cuál es la regulación física y fisiológica? No, porque me mareé. ¿Lo puedo explicar de nuevo? Se durmieron. Profe, ¿lo puede Sí, repetir? sí. No, sí, estamos acá. Sí, se entiende, se entiende. ¿Quién me dijo repetir? ¿Qué es lo que querés que repita? El control fisiológico, profe. El control fisiológico tiene que ver con que muchas veces el forraje, por más que sea de calidad, si no hay un control físico de ese forraje de calidad, puede haber un control fisiológico. Y ese control fisiológico tiene que ver con que el animal consumió la cantidad de energía y proteína o de carbohidratos que necesita en el día. Entonces, cuando llegó a ese límite de consumo de calorías y de proteínas, de carbohidratos, quizás el animal tiene espacio físico para seguir consumiendo, pero ya fue saciado en cuanto a sus requerimientos de energía y proteína. Entonces, por más que le quede espacio físico, no consume más, porque hay un control fisiológico del animal en cuanto al consumo de ese forraje. ¿Se entiende? Sí, profe. A ver, sí. A ver. Otra. Esto es algunos factores que determinan la calidad del forraje. Bueno, algunos factores que determinan la calidad del forraje tienen que ver con el envejecimiento de los cultivos. El envejecimiento de los cultivos. ¿Cómo es el envejecimiento de los cultivos? ¿Quién me puede explicar
cómo es el envejecimiento, que yo lo pregunté el otro día. Por la alta tasa de... Puede ser que sea por el uso de el mal uso de la pastura. Y eso hace No. que se agote nutricionalmente, digamos. No, ¿No era senescencia? no. Fue una pregunta del otro día del examen. Tiene que ver con la tasa de senescencia y nueva Eh, aparición de hoja. Exactamente, me parece que es Francisco el que me habla. Exactamente. Exactamente. El crecimiento el crecimiento del tejido se va dando por sumatoria térmica, pero hay un punto en el cual la tasa de senescencia, como ustedes lo ven acá en el grafiquito empieza a ser mayor que la tasa de aparición. Eso es envejecimiento de los tejidos. Y aún, esto es a nivel de macollo, pero a nivel de hoja, a nivel de lámina, también ocurre eso. Y ahora lo vamos a ver en algunos ejemplos. Entonces, los factores que afectan la calidad del forraje, y obviamente que en función de la calidad va a estar después el consumo también, tienen que ver con el envejecimiento de los tejidos. El aumento en la cantidad de forraje acumulado, es decir, esto que explicabas vos recién, Francisco, es decir, el forraje puede ir aumentando, pero hay un punto en el cual hay que buscar un equilibrio entre el aumento de forraje y la calidad de ese forraje. Sí, es como la relación fibra-proteína. Exactamente, exactamente. A partir de ese equilibrio, la relación proteína, contenido de materia seca, contenido de carbohidratos no estructurales, puede disminuir o aumentar. Y eso es un poco lo que vamos a ver ahora. Miren este gráfico lo que te muestra es que una pastura, no importa cuál, en estado vegetativo, tiene un 70% de hoja y un 30% de tejido de sostén. De lignina, de hemicelulosa, de celulosa. Es decir, gran parte de esta planta tiene una alta digestibilidad. A medida que avanza el estado fenológico hacia la derecha, esa relación va cambiando. Y acá podemos tener 5.000 kilos de materia seca y acá tener 2.000 kilos de materia seca, pero acá tenemos 70% de 60-70% de material altamente digestible como la hoja y 30% de sostén, y acá tener un 50% de tejido de sostén, lignina. Y por lo tanto, podés tener 5.000 kilos de materia seca, pero gran parte de estos 5.000 son de baja calidad. Eso es lo que te muestra este gráfico. Yo les decía envejecimiento de los tejidos, y el ejemplo que yo les di tiene que ver con a nivel de macollo. ¿Qué ocurre a nivel de macollo? Larga una hoja, 200 grados, 220, la segunda hoja, 220, ya lleva 400. Entre 500 y 550, la tasa de senescencia de ese macollo empieza a ser mayor que la tasa de aparición. Entonces, a partir de ahí, esa pastura va a ir acumulando más forraje, pero a forraje de menor calidad. ¿Por qué de menor calidad? Y porque la tasa de senescencia empieza a ser más grande. Eso a nivel de macollo. Pero uno también puede ver el envejecimiento del tejido a nivel de lámina, a nivel de hoja. Y lo que te muestra esta foto es que si uno agarrara esta hoja y le hiciera un corte transversal a esta hoja, nos podemos encontrar con las células del mesófilo y las células que están en la nervadura. Esto es una hoja joven, que podría ser esta que ustedes ven acá, una hoja joven
con mucho contenido celular del mesófilo, donde hay mucha proteína soluble, muchos carbohidratos solubles y de la nervadura, y hacer el mismo corte en esta hoja más vieja, que es la primera hoja, donde las células del mesófilo ya tienen menos contenido celular, menos carbohidratos no estructurales, menos proteína soluble, porque parte de eso pasó a ser tejido de sostén. Tejido de sostén. Eso es lo que te dice esto. Es decir, el envejecimiento ocurre a nivel de lámina y a nivel de macollo. Miren este gráfico. Miren este gráfico que les va a aclarar mucho más. Esto es digestibilidad de la materia seca. Y esto es la H es de hoja. Hoja en crecimiento, que esta foto te muestra esta hoja en crecimiento. Miren, esto es una hoja, 2 hojas, 3 hojas y la cuarta hoja en crecimiento. Esta cuarta hoja en crecimiento se está dando, pero seguramente la hoja 1 y la hoja 2 ya empiezan a tener senescencia. Bueno, acá tenés la hoja en crecimiento, la hoja adulto 1, la hoja adulta 2 y la hoja adulta 4, perdón, 3 o 4, 3 adulta, pero 4 en total, que ya empieza a tener senescencia. Y lo que te marca acá es que, y bueno, cada una de estas curvas es una especie, ¿sí? Una especie y un momento del año, es lo que te dice esto. Pero básicamente lo que uno puede mirar es que independientemente de la especie, agropiro o festuca, independientemente de la fecha del año, primavera u otoño, las hojas en crecimiento, las hojas que están en pleno crecimiento, las hojas jóvenes, tienen una alta digestibilidad del forraje. Y tiene que ver, y la hoja adulta 1, que recién terminó de crecer, también tienen digestibilidad de forraje que están entre el 70 y el 80%. Y tiene que ver con esto, con esta explicación, con que las células del mesófilo de esas hojas, ¿sí?, tienen mayor contenido celular que pared celular. Mayor contenido celular que pared celular. En la pared celular están los tejidos de sostén, la lignina, la celulosa, la hemicelulosa. Y en el contenido celular están los carbohidratos no estructurales, la proteína soluble. Entonces, lo que te dice este gráfico es que la hoja en crecimiento joven, la hoja adulta que recién terminó de crecer, tiene una relación contenido celular, pared celular muy buena. Por lo tanto, la digestibilidad es alta. Ahora, la hoja adulta 2 y la hoja que está en senescencia ya tienen 15 o 20% menos de digestibilidad. ¿Por qué? Porque ya tienen una relación contenido celular, pared celular más baja. ¿Se entiende el concepto de esto, chicos? Esto es clave, ¿eh? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Este otro gráfico que te muestra un trabajo muy lindo que se hizo en Balcarce. En el eje X te muestra la disponibilidad de forraje, 1.500, 2.000, 3.000, hasta 9.000 kilos. En el eje Y te muestra el porcentaje de hojas, es decir, la proporción de hojas que tiene ese forraje. La curva negra es alfalfa, la verde avena, la blanca es cebadicia criolla y la roja es raíz anual. Y obviamente que los diferentes puntos son diferentes dosis de fertilizante, desde 0 hasta 250 kilos de nitrógeno. ¿Qué es lo que te dice este gráfico básicamente? Que la proporción de hoja es alta siempre, no es siempre alta la proporción de hoja. A medida que aumenta la disponibilidad de forraje, es decir, la oferta de forraje, lo que te dice esta curva de alfalfa
es que la relación hoja-tallo disminuye. Acá la relación hoja-tallo es de 55-60% con 1.500 kilos de materia seca, y acá con 3.000 kilos de materia seca la relación hoja-tallo es menos de 40%. Es decir, tenés más tallo que hoja. Lo mismo con la avena. Si ustedes miran la curva de la avena, lo que te dice este gráfico es que a medida que aumenta el forraje de avena, la disponibilidad de biomasa, la relación hoja-tallo o la proporción de hoja disminuye. Miren el ryegrass. El ryegrass es una de las especies que más estable tiene la proporción de hoja a medida que aumenta el forraje disponible. ¿Sí? Eso es lo que te dice este gráfico. Este otro gráfico muy similar, lo que te muestra es la densidad de macollos por metro cuadrado y los kilos de materia seca por hectárea. Esto es, obviamente, esto es la curva de Festuca o Agropiro, y acá están las fechas cronológicas: 7 de julio, septiembre, noviembre. Y las diferentes curvas son diferentes dosis de nitrógeno. Lo que te dice este gráfico es que el número de macollos, la tasa de aparición de macollos, aumenta hasta un momento determinado. En este caso es entre el 5 y el 25 de septiembre. Obviamente, este trabajo fue hecho en Balcarce, en la zona de Balcarce. Lo que te dice es que para esta zona el número de macollos aumenta desde la salida del invierno hasta inicio de primavera. Y ese pico máximo de número de densidad de macollo se corresponde con 2.000, 2.500 kilos de materia seca. A partir de ahí aumenta la producción de materia seca, pero la densidad de macollo disminuye. ¿Sí? La densidad de macollo disminuye. Y obviamente que estos puntos están determinados por la nutrición, es decir, por la oferta de nitrógeno que tenga el suelo. Lo que te dice esto es que el comportamiento es igual, pero la densidad de macollo no es lo mismo en el tratamiento testigo sin macollo que en el tratamiento con 200 kilos de nitrógeno. El comportamiento es igual, lo que cambia es la cantidad de macollo. Entonces, lo que te dice este gráfico básicamente es que a la salida del invierno hasta el principio de la primavera, el número de macollos aumenta. Y con ello aumenta la producción de biomasa también, obviamente. ¿Hasta cuándo? ¿Ilimitado? No. En esta zona, en la zona de Balcarce, es hasta principios de la primavera. A partir de ahí, eso se corresponde con 2.000, 2.500 kilos de materia seca. A partir de ahí, si vos no comés en este momento, lo que vas a obtener es más biomasa, pero de menor calidad, porque empieza a haber senescencia de tejido. Profe, Sí, ahí donde dice que tiene cero nitrógeno, la curva, o sea, baja la línea porque no hay mineralización en esa época. no, Bueno, acá decís vos, ahí donde yo estoy señalando, no, al principio, en julio. acá, Sí, sí, exactamente, es decir, la disponibilidad de nitrógeno acá al inicio es muy baja, entonces acá hay un pico, hay una disminución y después aumenta, ¿me entendés? Después aumenta, pero tiene que ver con la disponibilidad de nitrógeno, básicamente con la mineralización de la materia orgánica que hay en ese momento. Vos fijate que a medida que, acá estamos en julio, época muy fría, y a medida que vamos saliendo del invierno, después en agosto, cuando empieza a aumentar la temperatura, evidentemente hubo un poco más de mineralización, acá hay más nitrógeno disponible, y obviamente que la tasa o la densidad de macollo empezó a aumentar a una escala mucho menor que estas.
Este otro gráfico que te muestra cómo aumenta el nitrógeno en hoja, y ustedes cuando yo le hablo de nitrógeno en hoja, asócienlo directamente a proteína. ¿Cómo se calcula la proteína de un forraje? ¿Cómo se determina la proteína de un forraje en el laboratorio? ¿Alguien me puede decir? En laboratorio de proteínas. ¿Qué tan solubles son, puede ser? No. ¿Cómo se determina la cantidad de proteína en laboratorio? Esto lo tienen que estar viendo si no lo vieron, lo tienen que estar viendo con Antunes. La proteína se calcula a partir del porcentaje de nitrógeno del forraje y se multiplica por 6,25. ¿Lo vieron o no lo vieron? No, no lo vimos. ¿No lo vieron con Antunes? Bueno, la proteína bruta en laboratorio se determina a partir del porcentaje de nitrógeno del forraje y se multiplica por 6,25. ¿Por qué por 6,25? Porque en promedio las proteínas de los forrajes tienen un 16% de nitrógeno. Porque en promedio las proteínas de los forrajes tienen un 16% de nitrógeno. Si ustedes hacen 100 dividido 16, te da 6,25. Por eso, en laboratorio se calcula el porcentaje de nitrógeno y se multiplica por 6,25. Y con eso sacás el contenido de proteína bruta. ¿Eso es lo que se conoce como proteína cruda? Sí, exactamente. No sé quién me preguntó, pero sí. Mayra. Sí, en algunos lugares, en alguna bibliografía lo vas a encontrar como proteína cruda, en alguna bibliografía lo vas a encontrar como proteína bruta. ¿Se entiende? Pero la proteína no se determina, se determina el nitrógeno. Y a partir de ese nitrógeno calculás por la multiplicación multiplicado por 6,25, determinás la proteína bruta. Se corta. ¿Cuánto tiempo hablaste, Gallego? ¿15 minutos de más? No, me di cuenta enseguida. Profe, ¿los exámenes los corrigió? Está grabando esto, ¿no? Volvimos. No graba. Ah, sí, graba. Bueno, a ver si falta alguien y meterse. Me había quedado hablando solo y... No, me di cuenta enseguida. Me di cuenta enseguida que justo les pregunté y nadie me contestaba. Entonces me acordé ahí me acordé que se terminaba, que tiene 1 hora, me parece esto. Sí. Bueno, seguimos. No falta mucho más, faltan 120 diapositivas más o menos. Falta poquito. No, falta poquito. Faltan 10 diapos y terminamos. Ahí están viendo, esperen que voy a sacar mi cámara para que no me consuma. Ahí están viendo el PPT. Sí, se ve el gráfico. Sí.
Bien. Esto lo alcanzamos a ver, ¿no es cierto? Esto lo alcanzaron a ver. Sí, hasta ahí habíamos llegado. Hasta ahí habíamos llegado. Lo que te dice esta foto es que en pasturas muy pasadas, con mucha acumulación de forraje, acá abajo hay un efecto de sombreado y que el nitrógeno de esas partes de hojas y tallos, principalmente de hoja, es muy bajo. Y los estratos de pastura con menos acumulación de forraje, pero que están más expuestos a la luz solar, tienen mayor concentración de nitrógeno. Entonces, este gráfico es el que sigue. Este gráfico es el que sigue. Me parece que hay alguien, a ver. Ahí está. Este gráfico lo que te muestra es la curva de dilución de nitrógeno. ¿Sí? Ya, ustedes recuerdan que yo les dije hace un ratito que el nitrógeno multiplicado por 6,25 es la proteína. Entonces, hablar de nitrógeno en tejido y hablar de proteína es sinónimo porque van de la mano. Entonces, ¿qué es lo que te dice este gráfico? Te muestra, por un lado, el porcentaje de proteína y por otro lado, la acumulación de biomasa. Y estas curvas son curvas de, esto es nitrógeno 0, nitrógeno fertilizado con 50 kilos de nitrógeno, 100, 150 y así hasta 250 kilos de N. ¿Qué es lo que te dice este gráfico? Que la concentración de nitrógeno no varía en el tejido, sino lo que varía es la dilución de ese nitrógeno en 1000 kilos o en 6000 kilos. Por ejemplo, vamos a agarrar la curva testigo o vamos a agarrar la curva azul. Miren esta curva azul que está perfecta. La curva azul, que está fertilizada con 100 kilos de nitrógeno, con 2000 kilos de, 2000 kilos de materia seca, tiene 17% de proteína. Ahora, con 5000 kilos de materia seca, es decir, 3000 kilos de materia seca más, es decir, se dejó acumular, tiene 8 o 9% de proteína. ¿Qué pasó? ¿Cambió la concentración de nitrógeno o de proteína? No, la concentración sigue siendo lo mismo. Lo que pasó es que se diluyó en 3000 kilos más de forraje. Pasó de 2000 a 5000. Eso es lo que se conoce como efecto de dilución del nitrógeno. ¿Se entiende el concepto, la idea? Sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? Es decir, este porcentaje de 15 que estaba acá con 2000 kilos, la concentración de nitrógeno no disminuyó a medida que aumentó la producción de biomasa. No disminuyó, no se evaporó. Lo que hizo se diluyó en mayor cantidad de biomasa. Eso es el efecto de dilución del nitrógeno, que en las gramíneas se da frecuentemente. Miren este otro gráfico. Este otro gráfico lo que te muestra, esto es una pastura de alfalfa. En rosado te muestra la proteína, en gris, bueno, los otros dos sintetícenlo con fibra, FDN y FDA, pero miren, esta pastura de alfalfa, esta es una pastura de alfalfa que tiene 60, 70 centímetros de altura. Y acá están los porcentajes. Miren, cuando uno analiza el estrato superior, las hojas más jóvenes de la alfalfa, acá arriba, los primeros 10 centímetros, nos encontramos con niveles de proteína, miren acá, casi del 30%. Ahora, cuando analizamos la parte media del estrato de alfalfa, nos encontramos acá con niveles similares, pero mayor cantidad de fibra. Ahora, cuando analizamos la parte inferior, donde hay mayor cantidad de tallo, ya la proteína se vino cerca de 20 y la fibra aumentó.
Entonces, lo que te dice este gráfico es que, obviamente, en los estratos superiores, medios a superiores de una pastura de alfalfa, los niveles de proteína son altos. A medida que vamos a los estratos más sombreados y más viejos, las hojas más viejas y los tallos más lignificados, los niveles de proteína disminuyen. ¿Pero porque disminuyó la concentración? No, porque hay un efecto de dilución. Es decir, la misma cantidad de nitrógeno se diluye en mayor cantidad de forraje. Miren este gráfico. Este gráfico lo que te muestra es la digestibilidad de la materia seca en los diferentes estratos de una pastura. Acá arriba, en la parte superior, tenemos en promedio 70% de digestibilidad. En la parte media, donde hay menos hoja, tenemos 50%. Y en la parte inferior, donde hay mayor tallo que hoja, tenemos entre 40 y 46% de digestibilidad. Esto lo vimos. Esto es una pastura totalmente pasada. Si ustedes miran esta foto, esta es una pastura, me parece, esta es una foto del norte, no es de acá, pero es una pastura de gramínea C4. Pero si ustedes miran, hay una producción de biomasa muy alta, es decir, la producción de forraje es muy alta. Ahora, la calidad de este forraje es muy inferior, muy bajo. Hay mucho material lignificado, hay mucho sombreado de los estratos inferiores y por lo tanto seguramente el nitrógeno es bajo. Ahora, esto es otra cosa. Acá tenés menos producción de forraje, pero de mucho mejor calidad. ¿Se entiende cuál es la idea? Sí. Sí, se entiende. Sí. O sea que en la primera foto se veía mayor tasa de senescencia. Claro, vos acá tenés una tasa de senescencia muy alto, mucho material muerto, de muy baja calidad. Sí tenés mayor producción de forraje. Ahora, eso no te quiere decir nada. Seguramente el animal acá, cuando consuma, sacie su consumo a partir de un efecto físico y no fisiológico. En cambio acá, el efecto físico, seguramente el llenado físico no exista y sí exista un llenado fisiológico. ¿Se entiende? También va a repercutir en la digestibilidad en mayor tiempo en la anterior que en esta. Olvídate. Es decir, acá el consumo puede ser mayor porque la tasa de pasaje de este forraje en el rumen sea menor, pero también hay una cuestión fisiológica. Es decir, este animal va a llegar más rápidamente a cubrir sus requerimientos energéticos y proteicos, porque porque el forraje tiene mayor calidad. Es el ejemplo de la torta frita y la lechuga. Otro efecto de las pasturas hacia el animal tiene que ver con las sustancias tóxicas sustancias tóxicas que tienen las pasturas y que pueden alterar el consumo y el metabolismo del animal. El sorgo es uno de ellos. El sorgo comido en estos estadios, 40, 50 centímetros de altura, vegetativo, produce ácido cianhídrico que puede llegar a ocasionar la mortandad de animales. Y si no existe la mortandad de animales, puede disminuir por algunas horas o algunos días el consumo de este forraje. Es decir, hay presencias de alcaloides o de otras sustancias en los forrajes que muchas veces alteran el metabolismo y el consumo de ese forraje. Eso es lo que les quiero decir. El sorgo es uno, el Phalaris es otro. El Phalaris en algunas circunstancias puede tener la producción muy alta de algunos alcaloides que ocasionan este temblequeo en los animales y afecta al sistema nervioso. Puede ocasionar la muerte o puede disminuir por algunos días
el consumo de forraje. La festuca es otro ejemplo que ya vimos anteriormente, con el pie de festuca y el asolamiento, que lo produce un hongo. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué el Falari justamente con esas características climáticas produce eso? Porque se da, no es siempre que comas Falaris. No es que el Falari es un cuco y ocurre siempre. Hay algunas condiciones que tienen que ver con que suele ocurrir muy pocas veces, pero en condiciones de climas así de días nublados, muy húmedos y con buena presencia de nitrógeno disponible en suelo, y la festuca en estado vegetativo, en rebrote o en crecimiento, puede ocurrir que haya mucha producción de un alcaloide que produce este tema. Se da en algunas circunstancias, no se da siempre. En algunas circunstancias. Esto no es un hongo, acá sí hay un hongo. Esto es pastomiel. También el pastomiel tiene la presencia de un hongo que en la inflorescencia, y lo que se traduce cuando uno toca la panoja del pastomiel, tiene como una melaza, por eso de ahí viene el nombre pastomiel. El Melilotus es otra especie que puede llegar a producir, yo les conté la otra vuelta, pero puede llegar a producir hemorragias internas y externas en los animales que consumen. Son todos efectos desde las plantas hacia el consumo de los animales, en algunas determinadas situaciones. El timpanismo, el meteorismo, el otro día les pregunté, esto ya lo vimos en las primeras clases, el otro día les pregunté en el examen de todas las leguminosas que producen empaste, ¿cuál es la que no produce empaste? Y algunos me pusieron alfalfa. Todo lo contrario, la alfalfa es una de las que produce más meteorismo. El meteorismo es yo ya lo expliqué la otra vuelta, es la formación de espumas en el rumen del animal que se producen como consecuencia de una rápida degradación de la proteína soluble de las leguminosas. Y esa espuma lo que te ocurre es que no deja que el animal erupte, se va hinchando y tapa el diafragma y el animal muere por un ataque cardíaco. Los lotus son las especies que tienen taninos que lo que hace es impide la formación de esa espuma. Pero bueno, lo que quiero decir acá es que el meteorismo o el timpanismo es un efecto que surge a partir del consumo de leguminosas y que puede, digamos, alterar el consumo de los animales por un par de horas o algunos días. Los verdeos de invierno, que son con muy bajo porcentaje de materia seca, mucha cantidad de agua, se puede producir en algunas categorías ovinas y algunos bovinos, en algunas categorías, lo que se conoce como hipomagnesemia o hipocalcemia. Es decir, tienen carencia de magnesio y carencia de calcio. Entonces, cuando consumen mucho de este forraje, los animales empiezan a tener síntomas de temblequeo, los animales temblequean, están como imprecisos en sus movimientos y básicamente se asocian a un alto consumo de estos verdeos con alto contenido de agua y con carencia de magnesio y calcio. Obviamente que la solución es retirarlos de esa pastura y brindarle otro tipo de alimentos que le otorguen o le brinden en la ración calcio y magnesio. Bueno, y por último, otra de las incidencias de la pastura hacia los animales es la incidencia de enfermedades. ¿Sí? Las enfermedades relacionadas con el acto de pastoreo son aquellas causadas especialmente por parásitos. ¿Quién no conoce el sahuaipé? ¿Alguien conoce el sahuaipé en los ovinos?
Yo he visto, sí. Bueno, el saguaypé generalmente, ¿dónde suele estar? ¿En el maíz? No, suele estar en algunos lugares húmedos, con presencia de agua, y que los animales consumen ese forraje que está muchas veces ahí cercano a esos ambientes, ingresa dentro del animal con el consumo del forraje y, bueno, ocasiona algunos problemas de enfermedades en los animales. Es un efecto indirecto de la pastura hacia el animal. Listo, estamos. ¿Preguntas? Cuando hablaste de la calidad de los forrajes, cuando vos haces... se me fue. Te escucho, Willy. No, si vos haces una pastura diferida o la dejás fuera de época, ¿corres el riesgo de la pérdida de calidad? Totalmente. Lo haces como reserva de materia seca. Sí, lo haces como estratégicamente, lo tomás como una reserva de forraje de muy baja calidad, pero quizás para algunas categorías de mantenimiento, ejemplo, vacas vacías o vacas en el primer tercio de gestación, para ese tipo de categoría que vos la querés mantener, no querés engordarla, querés mantenerla, ese forraje de muy baja calidad te sirve igual. ¿Se entiende? Sí. Es decir, si vos haces esa estrategia de diferir forraje, ejemplo, un sorgo, vamos a suponer un sorgo, que vos en vez de comerlo en febrero o marzo, lo comiste en julio todo seco, con baja calidad, 70% de fibra, 40% de digestibilidad, y si se lo das a una categoría de terneros en crecimiento o novillos en engorde, y yo te podría decir, la estrategia es pésima. Ahora, si vos se lo das a una vaca vacía o a una vaca que está en los primeros meses de gestación, es otra cosa. ¿Preguntas? Bien, si no hay preguntas, nos encontramos el lunes que viene de manera presencial en la UN. Muy bien, hasta el lunes que viene entonces. Bueno, Los parciales no los corrigió, ¿no? Sí, ya están corregidos, del viernes que están corregidos. ¿Que no entran al PEDCO ustedes a mirar? ¿Cómo será que no entran al PEDCO a estudiar, Tienen que entrar todos los días al PEDCO. Saludos, chicos. Listo, gracias. Nos vemos. Chao. Saludos, hasta el lunes.